Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bueno, estamos aquí en esta edición internacional del Glóbulo Magazine compartiendo con ustedes justamente toda la información, los análisis que vamos desarrollando en esta plataforma comunicacional internacional, pluralista, auténtica, democrática, 100%, donde todo el mundo tiene participación. Aquí no somos selectivos en el sentido de que si están alguien de la derecha, el de la izquierda no puede estar, o el de centro, o si uno opina que esto es blanco, el otro que opina que es negro, no. Aquí hay realmente una participación absoluta, total, 100% libre, ¿no? Como debe ser, como corresponde. Con esta interacción que establecemos con cada uno de ustedes, los oyentes y televidentes internacionales de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Otro de nuestros invitados de hoy, el señor Alberto Nadra, periodista, consultor, analista, con quien ya vamos a estar dialogando. Un gusto saludarte, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, todo bien. De que hay esa apertura y bueno, en honor a eso, un fuerte Día de la Patria. Gracias, igualmente para vos y para todos los argentinos. A ver, Alberto, ¿cómo estás visualizando realmente lo que está pasando en esta Argentina de hoy, donde algunos creen que cada día que pasa se va perdiendo un poco más la argentinidad, ¿no? La defensa de los derechos de cada uno de los ciudadanos de este bendito país. ¿Llegaste a escuchar la pregunta, Alberto? Sí, pero tengo un retorno como si rebotara lo que empezaste a conversar hace unos segundos. Te preguntaba un poco para hacer una introducción a este diálogo que estamos estableciendo contigo. ¿Cómo estás viendo realmente, de alguna manera, todas estas cuestiones que estamos viviendo los argentinos, con estas discusiones innecesarias, con esta falta de fortaleza, ¿no? De alguna manera de la argentinidad, como quien diría? ¿Ahora sí me escuchaste? Sí, yo te escuché, pero me retorna como una grabación de lo que estamos conversando. A ver, sonido técnica, si está pasando algo ahí. Ahora están viendo de chequear el temita. Te la vuelvo a preguntar, ¿cómo estás viendo un poco? Yo te escucho, y bueno... bueno, por ahí puede haber alguna interferencia seguramente. Sí, así sí, que bueno, no, quédate pero tranquilo. Lamentablemente la interferencia es de nuestra propia conversación, pero hace medio segundo. Está bien. Bueno, te contesto. Dale. Me preocupa seriamente porque en este Día de la Patria nosotros estamos asistiendo a un panorama en algunos aspectos desolador. ¿Por qué digo desolador? Fíjate, del punto de vista de nuestra soberanía, nuestra política exterior es sencillamente un alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, lo cual es altamente perjudicial. Yo no voy a entrar a analizar mis opiniones sobre cada uno de esos países, pero sí hay un hecho concreto que Argentina necesita una política exterior independiente, relacionarse con absolutamente todos los países, porque como decía recién Castro, evidentemente hay intereses. Nosotros tenemos intereses y tenemos que negociar lo que más y mejor favorezca a nuestro país. Sin embargo, a esta entrega de soberanía estamos encima agregando elementos muy peligrosos. Que haya ingresado un barco inglés en la zona marítima argentina, que por el otro lado se está armando una estructura del Comando Sur de los Estados Unidos en nuestro Atlántico Sur. Se habla de la instalación de una base militar estadounidense en el sur. Se está aprobando una ley de tierras que eliminaría la anterior y por lo tanto permitiría la compra por parte de los extranjeros de cualquier territorio argentino sin límite de cantidad y en cualquier lugar, incluidos los lugares que tienen que ver con los intereses geopolíticos de la Argentina. Esto en soberanía. Vamos a la economía.
Te escucho, sí. Vamos a la economía. En la economía, este es un país que necesita trabajo, que necesita industria, que necesita calidad de vida de su pueblo. Y sin embargo, mira, desde que asumió Milei, Pedro, acá no es un problema de que me gusta más, me gusta menos. Yo tengo una opinión de fondo sobre el enfoque de la política neoliberal y en concreto sobre la escuela austríaca, que no aplica a ningún país del mundo. Pero lo concreto es que desde que asumió Milei, nosotros hemos perdido 26.000 empresas, Pedro. Sí, esa es la triste y lamentable realidad es esa. 26.000 empresas y 236.000 puestos de trabajo. Es decir, ¿para dónde estamos yendo? ¿Para dónde estamos yendo? Si querés que profundicemos, te digo, salud, la salud pública destruida, la salud privada en alta dificultad, la educación desmantelada, no solo por los salarios, sino por la infraestructura edilicia, absolutamente todo en el... Ahora, esto lo estamos viviendo, Alberto, fíjate porque se está cortando un poco la comunicación, no sé si será de tu micrófono o el retorno que tenés de los auriculares que estás teniendo ese zumbido. Lo estamos chequeando aquí en control técnico, en operaciones, están evaluando eso. ¿Vos me escuchás bien? ¿Me estás escuchando bien? Tengo toda esa devolución que me vuelve loco a mí también. Claro. Bueno, a ver, el temita un poco de esto que vos planteás es lo que cree y está un alto porcentaje de los ciudadanos de la Argentina preocupado por esta situación. ¿Qué es lo que ha hecho mal con anterioridad los distintos gobiernos que lo han antecedido al actual, que nos ha llevado a esta situación? Habría que preguntarse, porque yo escucho y veo a muchos analistas, a muchos dirigentes políticos muy camaleónicos que se fueron pasando de un partido a otro, que estuvieron durante distintos gobiernos y que realmente critican lo anterior, donde ellos formaron parte también de muchas de esas estructuras que han permitido justamente este cambio que hoy nos lleva a esta dramática situación que está transitando la Argentina, porque bueno, hay un montón de cuestiones que supuestamente se produjeron para mejorar la calidad de vida de los argentinos, pero eso en su gran mayoría no se está viendo, ¿no? Mirá, si nosotros analizamos... estamos en 43 años de democracia, es decir, de instituciones democráticas y voto libre. Ajá. Acordate la definición inicial de don Raúl Alfonsín, en el sentido que con la democracia se come, se educa y se cura. Si nosotros analizamos todos, absolutamente todos los gobiernos, por supuesto que no son todos iguales, pero si analizamos si estos elementos le han dado satisfacción al pueblo, si realmente ha habido educación, si realmente ha habido salud, si realmente se ha podido alimentarse y nutrirse como corresponde a un país. Claramente, Alberto, vemos que no ha sido así, ¿no? Cada año que pasa, cada gobierno que viene promete un montón de cosas, critica a los anteriores, pero el pueblo, la gente, la sociedad cada vez está con mayores problemas, ¿no? Sacando un pequeño porcentaje que va rotando de acuerdo a los políticos de turno que llegan al poder, la gran mayoría de la gente viene haciendo muchos sacrificios durante muchos años en la Argentina, ¿no? Ya es hora que realmente esto se termine, que realmente haya una respuesta real y concreta, ¿no? Que haya educación, que haya dignidad en los sueldos que perciba la gente, que haya, digamos, un clima de transparencia real y no este sistema camaleónico, perverso, de altísima corrupción permanente que como que se vuelve a reciclar gobierno tras gobierno, ¿no? A mí me parece, Pedro, que nosotros tenemos que plantear en qué medida estos gobiernos han acudido y se han respaldado en el protagonismo ciudadano. Ajá. Esa ha sido una gran falencia de todos los gobiernos, porque el protagonismo, la participación ciudadana, no se mide porque se llene una plaza y se desborde un estadio de fútbol, no. La participación es escuchar las necesidades y dar respuesta.
Yo creo que estamos atravesando una situación muy grave en el país por estos elementos que te digo. Se está desarmando también una de las grandes conquistas de la Argentina, que ha sido su sistema científico-tecnológico. Hemos perdido... Estuvimos hablando con varios científicos, y realmente nos han venido planteando en las últimas semanas su alta preocupación al respecto, ¿no? El desarme justamente de la estructura de investigación científica del CONICET, de muchas instituciones realmente que han sido un pilar justamente para el desarrollo profesional de la propia Argentina, ¿no? O sea, vos hacías referencia a Alfonsín. Yo recuerdo cuando lo hablé con el doctor Alfonsín en algún momento, cuando existían medianamente las conferencias de prensa de los mandatarios, y que había un diálogo masivo, no que había 4 o 5 privilegiados como pasa en los últimos años, donde los presidentes hablan con los 3 o 4 ensobrados de turno, sino que realmente había un criterio de una apertura democrática. Eso se fue perdiendo en la Argentina y el pueblo parece que no lo ha notado, no ha diferenciado, ¿no?, lo positivo de lo negativo de todas estas cosas que nos han venido aconteciendo. ¿Vos creés de que realmente ahí hay una falencia de lo que es la institucionalidad del sistema democrático? Porque tenemos también un montón de conflictos dentro del propio Parlamento argentino, cuando, por ejemplo, una de las tantas cuestiones, la propia vicepresidenta no tiene diálogo genuino con el propio presidente de nuestro país. O sea, los diputados del mismo partido se manejan de una manera camaleónica, la oposición está ahí, viste, expectante, sin tomar decisiones concretas y claves para plantearle a la sociedad la verdadera problemática que tenemos. Es ese panquequismo vergonzoso que ha generado una dirigencia totalmente decadente, ¿no? Mira, la democracia... Vos sabés que nuestra Constitución se armó a imagen y semejanza de la de Estados Unidos, y el eje que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes, y por lo tanto la inversa sería sedición, es el contrasentido de la participación democrática en la sociedad. Y en Estados Unidos tuvo un fundamento en contener las posiciones disímiles. No fue inocente ni neutral la decisión de los padres fundadores de Estados Unidos, de Madison, etc. Nosotros necesitamos, el mundo moderno exige formas directas de participación de la ciudadanía. Es decir, necesitamos que algunos de los elementos que están esbozados en la Constitución están más claramente definidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca se han aplicado: plebiscito, referéndum. Hay una cuestión que es vital, que es la posibilidad de revocar el mandato. Que, por ejemplo, no sé si vos lo recordás, pero en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires está la posibilidad de, en base a una cantidad de firmas, hay condiciones, por supuesto, que cumplir, pero está la posibilidad de revocar los mandatos, que si el pueblo realmente asume que sus mandantes están distorsionando esa voluntad por la cual lo pusieron en sus bancas o en los puestos ejecutivos, tiene la posibilidad de revocar. Es decir, hay múltiples, los plebiscitos para temas centrales. ¿No me sería un plebiscito haber decidido liquidar nuestro sector nuclear? ¿Sería un plebiscito definir si nuestras tierras son o no entregadas a los extranjeros? Y bueno, pero vemos que todas esas cosas que vos planteás no se llevan a la práctica. O sea, el Parlamento argentino, los senadores, diputados, vienen actuando de una manera muy panquequista, ¿no?, para ser bastante suaves en ese sentido. Hay un montón de cosas realmente que no se terminan de resolver en esta Argenlandia que vivimos, que viene siendo realmente muy, muy compleja en los últimos tiempos, y los supuestos representantes del pueblo no ejercen esa representatividad para la cual han sido nombrados. Pero sí, Pedro, pero ¿qué nos queda a los que somos parte de la ciudadanía, estemos en comunicación, en consultoría, donde estemos? Nosotros, ¿cuál es el esfuerzo que vos estás desarrollando, analizando geopolítica, analizando la situación internacional, puntualizando qué pasa con la justicia, abriendo el debate y la participación? Vos estás dando un ejemplo de lo que necesitamos desarrollar en el conjunto de la sociedad.
si nosotros no nos abstenemos de jugar ese papel porque realmente el panorama es oscuro, va a ser todavía más oscuro. Por supuesto que es difícil, por supuesto que hasta ahora no se logró, pero ¿sabés qué pasa, Pedro? Si no logramos estos cambios, todo va a seguir igual y cada vez peor, porque cada vez nos quedan menos palancas económicas y sociales para poder desplegar nuevamente un desarrollo en la Argentina. ¿Y vos qué crees que está faltando? Que no hay una firmeza en ese sentido, no hay, una amplia coalición, por lo menos opositora, para enfrentar al actual gobierno, tratando de plantearle justamente un montón de inquietudes que tiene un alto porcentaje de la sociedad argentina, que no ve resueltas sus necesidades básicas y elementales, ¿no? Y ahí vamos un montón de cuestiones. Vos hablás del tema de la inseguridad, del tema de la ciencia y tecnología, de cosas tan sensibles como son la cuestión de la salubridad, la atención de nuestros mayores, que son maltratados vergonzosamente hace décadas y que muchos gobiernos se vienen lavando las manos. O sea, si vos tenés en cuenta que una persona de la tercera o cuarta edad está percibiendo entre 350 y 400 mil pesos por mes, mientras por otro lado todos los días hay denuncias de robo, de estafas, de funcionarios, de integrantes del mismo gobierno, de los anteriores y de los actuales, realmente eso te da realmente un impacto emocional terrible, tremendo, ¿no? Bueno, entre paréntesis me cuento entre los de la mínima, Pedro, y a esta altura de mi vida, después de trabajar sin cesar, en muchos aspectos estoy con la colaboración de mis hijas. Es perverso, como vos es inmoral, totalmente inmoral. Perverso, es inmoral. Claro. Ahora, ¿cómo es el tema de esa mentira idiomática hispano, realmente tan cómica, tragicómica, ¿no?, para los argentinos? Porque yendo al fondo de la cuestión, no hemos visto que ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha esto lo han podido resolver. Todos vienen con el mismo guitarreo, el mismo verso, la mentira, la estafa permanente de la promesa que nunca se llega a cumplir, ¿no? O sea, quedan todos los temas en el camino. De todas maneras, Pedro, primero, la izquierda como izquierda nunca gobernó. Es decir, en todo caso podemos juzgar su papel legislativo, sí, en los casos que ha tenido alguna presencia. Y tampoco el centro, la derecha no, pero tampoco el centro ha sido todo igual. Se han producido cosas, ha habido intentos de mejora. No te olvides que incluso dentro de este proceso democrático que vivimos, se produjo los radares, se puso un satélite en el espacio, mejoró levemente la calidad de vida de nuestra gente. Ahora, de todas maneras, esto vos decís panquequismo, haces varias calificaciones, y es que hay una mediocridad y una pequeñez en nuestra clase política. Hoy, por ejemplo, siendo oposición, yo me pongo en el lugar de la oposición. Sí. La situación es dantesca, pero la mayoría está mirando su propio ombligo. Bueno, ese es el tema. Como tenemos techo y comemos caliente, no sufrimos las inclemencias de la gente, y tampoco en el cotidiano se ve el impacto que va a tener, por ejemplo, el desmantelamiento del sistema científico, la liquidación de la universidad pública. Todo eso se va a ver en una perspectiva recién. Entonces, todo eso pasa aparentemente disimulado. Pero ahí, por ejemplo, vos tocaste un tema, ¿no? La cuestión de la educación pública, el tema universitario. La gente salió, reclamó y de alguna manera el gobierno y el parlamento tomó conciencia de eso, advirtió el malestar y algo se logró, algo se consiguió. ¿Qué pasa con el resto de las cosas, no? Con el tema del laburo, con el tema de la productividad, de la industrialización, que vos claramente también lo planteabas, se ha venido destruyendo las cientos de miles de empresas y comercios que cierran, y después te dice, bueno, no, por los cambios tecnológicos, por el tema de la venta por internet. Bueno, perfecto, habrá un porcentaje, pero no todo depende del negocio electrónico. O sea, hay cosas elementales que un gobierno, un Estado, los funcionarios, la dirigencia política tiene que estar consciente que realmente hay que buscar elementos alternativos para esa gente que queda fuera del sistema, obtenga una alternativa y una salida laboral o una mejora como para poder manteniendo su rentabilidad básica y elemental. En la Argentina eso no viene sucediendo.
No, Pasó con los distintos gobiernos. Vos estabas haciendo referencia al inicio a la recuperación de la democracia. Lo tuvimos a Alfonsín, lo tuvimos a Menem, lo tuvimos a Duhalde, a Néstor Kirchner, que se abrazaba a las cajas de seguridad, a Macri, que trataba de limpiar y blanquear justamente todos los negociados que había hecho por otro lado, a Alberto, que hacía las festicholas justamente en la residencia de Olivos, a los personajes que hemos tenido realmente dentro del propio lineamiento de un gobierno, de un ejecutivo nacional que debería dar el ejemplo y no lo da. Lo que ha pasado ahora con el caso Adorni, un tema vergonzoso que termina siendo eyectado luego de prácticamente ¿cuánto tiempo? Deteriorando la imagen presidencial, deteriorando la imagen internacional del propio país, y estamos apostando a ver si ganamos un campeonato de fútbol cuando hay un montón de gente que se caga de hambre, hablando en criollo, porque esa es la triste realidad, es el panorama actual, el boludismo crónico de la Argenlandia, ¿no? Mirá, si nosotros pudiéramos definir con certeza lo que necesita hoy la Argentina, yo diría que necesita un gobierno, retomo un poco lo que me preguntabas anteriormente, un gobierno, o mejor dicho, una coalición de salvación patriótica, ya que estamos en 9 de julio, patriótica, sí, de salvación nacional, donde se unifiquen todas las fuerzas que no están de acuerdo con este rumbo y propongan 3, 4 puntos básicos. ¿Y vos crees que está esa posibilidad, esa puerta abierta? Creo que es muy difícil. Sí, bueno, creo que es muy difícil. Teniendo a dirigentes como Cristina Kirchner, que está realmente detenida, teniendo un dirigente como Alexis Kicillof, que tiene una provincia totalmente fuera de control, con un avance del delito tremendo, teniendo a un Jorge Macri que te dice que no hay que darle, digamos, asistencia a la gente que se caga de hambre en la vía pública, teniendo un mandatario actual realmente que no le interesa la situación de nuestros mayores, sabiendo que con 400.000 pesos, como te contaba, nadie puede vivir. O sea, esta falta de humanidad, ¿a dónde nos lleva, Alberto? Y nos lleva a la desintegración nacional. Creo que la perspectiva es esa, porque decimos, esto es muy difícil que se logre, sí, es muy difícil, pero si no se logra, si no logramos un 3, 4, 5 puntos centrales en los que podamos empujar y definir en los primeros 100 días de un nuevo gobierno, pero ahora ya hay que empezar a trabajar en un nuevo gobierno, porque yo creo que francamente Milei merece un juicio político por muchas razones, pero bueno, ese no es el tema de nuestra conversación. ¿Y vos no crees que hay tiempo, que tiene chance? ¿No considerás que tiene chance el actual gobierno para modificar y establecer un nuevo sistema que de pronto le brinde otro bienestar a la sociedad? ¿Está esa alternativa o considerás que ya no hay chance? No, yo creo que no. Es decir, para serte franco, el mismo el mes de octubre del año 23, yo escribí qué era lo que iba a pasar a mi juicio. No tengo la bola mágica, pero conozco las ideologías, conozco más o menos cómo son los programas políticos, y no había ninguna chance en ese momento, y ahora hay menos chance porque tenemos menos industria, tenemos menos trabajadores, tenemos menos científicos, tenemos menos autos se producen, menos prendas de vestir se producen, los alimentos, la gente empieza a comer alfajores en lugar de un almuerzo o una cena. Es un estudio reciente de una de las consultoras de mercado. Son cosas dramáticas, Pedro, son cosas dramáticas. Por eso te digo, esto es muy difícil, posiblemente no se haga, y marchamos a una situación, yo te diría, de alta peligrosidad, porque así como ahora el 50% de los argentinos está quieto, hay una parte muy importante que está haciendo cosas. El año pasado hubo casi 5.000 conflictos en la Argentina, 5.000 conflictos de todo tipo, banderazos, semaforazos, corte de ruta, toma de fábrica, 5.000 conflictos, no es poquito, estamos hablando entre 200 y 300 mensuales, y este año ha ido creciendo. Es decir, hay una parte de la sociedad que está esperando, que está expectante o que no sabe qué hacer porque nadie le da una perspectiva. La clase política está
está siendo superada por la misma gente, y si esto se desborda, eso es lo que queremos. Ese es el tema, eso es lo peligroso justamente, sí, ¿no? Sí, porque vos me decís, se desborda para que tengamos un gobierno como la gente, no, se desborda para la anarquía y se desborda para mayor desintegración. Ahí no se gana, no gana nadie con los desbordes sin dirección política. Nosotros necesitamos dirección política y eso es lo que está faltando en la Argentina. Hubo un pensamiento, por último te pregunto, Alberto, que había que cambiar realmente el rumbo de la Argentina, ¿no? No terminar como Cuba, no terminar como Venezuela. Estamos viendo la triste realidad de estas últimas horas, encima de la catástrofe social que ya venía atravesando, el drama de los 2 terremotos que terminan demostrando lo que pasa cuando las naciones y su pueblo no toma conciencia de la problemática de la falta de nacionalidad, de defender justamente con un patriotismo real y concreto los derechos justamente de los ciudadanos. Esto puede terminar de una manera similar en la Argentina. Para empezar, con seriedad, Pedro, no creo que vos creas que con Alberto Fernández íbamos a Cuba o a Venezuela, francamente. Es decir, si vos te referís que acá puede haber una eclosión por el nivel de crisis que el bloqueo está produciendo en Cuba, más el régimen sin ningún lugar a duda, y en Venezuela todo lo que ha pasado, sí, puede haber, y eso es lo que no queremos que pase. Pero desde el punto de vista del régimen, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Cuba, ¿por qué? Porque visitó Cuba. No, son cosas totalmente distintas. Aquí estamos dentro de un régimen. Cristina Fernández de Kirchner es la que mejor fundamentó el hecho de que, no lo comparto, pero bueno, dentro de la amplitud que tiene tu programa, fue la que fundamentó de que el capitalismo es el sistema que en la historia de la humanidad mejor riquezas produce y mejor las distribuye. Obviamente, entonces más vale que para el lado de Cuba o de lo que había sido el socialismo en algún momento no iba la señora. Es decir, todo esto es así y hay que verlo dentro de este sistema capitalista que es el que tenemos. Mientras nuestro pueblo no quiere otra cosa, hay que jugar las reglas de este sistema. Ahora, hubo un entorno también de alta corrupción, que eso llevó justamente a la gente a tomar la decisión que tomó. Aquí realmente hay que reconocer de que hubo muchos errores de parte justamente de los principales dirigentes políticos de la Argentina, de los pseudo caudillos durante décadas, ¿no? ¿Se habrá tomado conciencia de eso como para producir un cambio social creíble, serio, que le dé un mínimo de bienestar a la sociedad en el futuro? Todavía no, Pedro, porque la conciencia frente a esa imagen de corrupción no fue un programa de alternativa a la corrupción, sino que fue un programa de bronca, de rechazo, que permitió que un improvisado absoluto y absoluto ignorante de la economía y de la política asuma la presidencia del país. No nos convino esa reacción, no necesitamos ese tipo de reacción. Necesitamos un tipo de reacción que abra camino a otra cosa, pero insisto, nuestra clase política está pecando no solo de ausencia, sino de irresponsabilidad. Esto o profundiza la desintegración de la Argentina vía que este proyecto político-económico se profundiza, o vía una explosión que no hay que descartar, porque nadie decía que de la Rúa iba al año de gobierno iba a tener un 2001. Claro. Nadie lo decía y sin embargo pasó. Y no salió nada extraordinario del 2001, porque ahí tuvimos dual de los 3 presidentes, después bueno, viene el periodo de Kirchner y es para discutir largo, pero no salió del 2001, hubo asambleas populares, parecía que íbamos no sé a dónde, a la democracia participativa ateniense, y resulta que en las elecciones que se realizaron inmediatamente, los 6 candidatos eran 3 radicales y 3 peronistas, y el 99% de los votos, entonces, y con un programa que en ese momento no era muy diferente.
Gracias, muy gentil Alberto, por tu participación en el día de la fecha. Estamos en contacto y esperemos que se tome conciencia para ver si podemos restablecer una Argentina que sea digna de ser vivible. Un gran abrazo. Sí, Pedro, y te agradezco tu amplitud de miras y este esfuerzo por abrir la cabeza. Ninguno de nosotros tiene la receta perfecta. Así es, un gran abrazo. Alberto Nadra, escritor, periodista, pasaba aquí en el Glóbulo Magazine, evaluando con su visión de lo que está pasando en la República Argentina en estos tiempos. Ya seguimos con más data confiable y precisa para vos.